Hola, hoy nos vamos a sumergir en un momento decisivo de la historia, conocido como la Gran Persecución. Analizaremos cómo la campaña más brutal del Imperio Romano para erradicar el cristianismo no solo fracasó, sino que, de una forma bastante paradójica, preparó el camino para su triunfo más inesperado. Para que nos hagamos una idea de la mentalidad de la época, escuchemos las palabras de Télica, una mártir de estos años. Su declaración es mucho más que una simple expresión de fe, ¿no? Es un desafío directo a la autoridad del emperador. Encapsula una lealtad a una ley superior que llevó a miles de personas a enfrentar la muerte con la esperanza de un triunfo que iba más allá de lo terrenal. Bien, en nuestro recorrido de hoy vamos a cubrir 5 etapas clave de esta historia. Empezaremos con la persecución bajo Diocleciano. Después, veremos cómo la ambición de Galerio desató el caos. Seguiremos con el ascenso de Constantino, analizaremos ese edicto de tolerancia tan crucial y, para terminar, exploraremos las nuevas preguntas que surgieron cuando todo el conflicto acabó. Bueno, empecemos. Nos situamos a finales del siglo III. El Imperio Romano, con el emperador Diocleciano al mando, vivía una época de relativa calma. Para la Iglesia, la paz parecía casi un hecho. Incluso la esposa y la hija del emperador, Prisca y Valeria, eran cristianas. Pero esta calma era muy frágil y estaba a punto de romperse. Para poder estabilizar ese imperio tan vasto y, sobre todo, para asegurar una sucesión pacífica, Diocleciano implementó un sistema bastante innovador: la tetrarquía. La idea era simple: el poder se repartía entre 4 gobernantes. Así, cada César sucedería a su Augusto, evitando esas guerras civiles tan sangrientas por el trono que habían sido una plaga para Roma. Aquí podemos ver la estructura de esa primera tetrarquía. Diocleciano gobernaba Oriente como Augusto, con Galerio como su César. Y en Occidente, Maximiano era el Augusto con la ayuda de Constancio Cloro. Aunque el poder estaba dividido, la habilidad política de Diocleciano lo mantenía en la práctica como la autoridad suprema de todo el sistema. Es curioso, pero la tensión no empezó por una política general del imperio. No, empezó dentro de las legiones. Resulta que algunos soldados cristianos se negaban a participar en ceremonias militares que consideraban idolatría, porque, claro, incluían ritos a los dioses paganos. Esta actitud fue vista como una amenaza directa a la disciplina y la moral del ejército, y a partir de ahí, la persecución fue escalando gradualmente. Lo que en el 295 era solo una expulsión del ejército, para el 303 ya era la orden de destruir iglesias y escrituras. La cosa se puso peor después de unos incendios muy misteriosos en el Palacio Imperial, de los que Galerio, convenientemente, culpó a los cristianos. Ahí, la furia de Diocleciano se desató. Para el año 304 se emitió un edicto universal: todo cristiano debía sacrificar a los dioses, si no, la tortura y la muerte. Así, sin más, comenzaba la persecución más cruel que la Iglesia había conocido. Pasemos ahora a la siguiente fase, que es cuando el sistema de Diocleciano se viene abajo. La ambición de un solo hombre, el César Galerio, que parece haber sido el principal instigador de todo esto, iba a hundir al imperio en una nueva era de caos. El punto de quiebre fue la enfermedad de Diocleciano. Galerio vio su oportunidad y aprovechó la debilidad del emperador para forzarlo a él y a Maximiano a abdicar. Al hacerlo, Galerio se aseguró el título de Augusto y, para afianzar su poder, nombró a 2 hombres de su confianza como los nuevos Césares, rompiendo por completo el equilibrio que Diocleciano había diseñado con tanto cuidado. La jugada de Galerio tuvo consecuencias inmediatas y, la verdad, desastrosas. El sistema, que estaba pensado para la estabilidad, se hizo pedazos. Las tropas, ignorando a los césares de Galerio, proclamaron a sus propios líderes, Constantino en el norte y Magencio en Roma. De repente, el imperio tenía un montón de aspirantes al poder, lo que desató inevitablemente una serie de guerras civiles. Y Diocleciano, el arquitecto de todo, se negó a intervenir. Prefirió quedarse en su huerto cultivando coles. La tetrarquía había fracasado de forma estrepitosa. Este caos político tuvo un efecto muy directo en la persecución. Miren qué curioso. En Occidente, donde gobernaban Constantino y Magencio,
La persecución prácticamente se detuvo, porque la veían como una política de su enemigo, Galerio. Pero en Oriente, bajo el mando de Galerio y su protegido Maximino Daza, la persecución no solo siguió, sino que se volvió todavía más sádica. Empezaron a usar la mutilación como castigo para enviar a los cristianos a trabajos forzados, y todo esto nos lleva a la figura que iba a cambiar el curso de la historia para siempre, Constantino, que hasta ese momento había sido muy cauto, se lanza a una campaña audaz para reunificar todo el imperio bajo su único mando. Justo en la víspera de la batalla decisiva por el control de Roma contra Magencio, Constantino tuvo una revelación. Tenemos dos relatos de historiadores de la época. Lactancio nos habla de un sueño, mientras que Eusebio describe una visión en el cielo. Pero ambos coinciden en lo esencial. Se le ordenó usar un símbolo específico para poder ganar. Este símbolo es el que hoy conocemos como el lábaro. Está formado por las letras griegas chi y rho, que son las dos primeras de la palabra Christos. Y aunque en ese momento Constantino todavía adoraba al Sol Invicto, este fue un paso clave que lo alineó con el cristianismo. Ordenó que sus soldados llevaran este símbolo a la batalla. Magencio cometió un error. En lugar de esperar seguro tras las murallas de Roma, salió a enfrentarse a Constantino. La batalla fue en el puente Milvio. El ejército de Magencio fue aplastado, y él mismo cayó al río y se ahogó. Con esta victoria, Constantino se convirtió en el amo y señor de todo el occidente. La victoria de Constantino marcó el principio del fin de la era de las persecuciones, pero irónicamente, el primer paso oficial hacia la paz no vino de él, sino del mismísimo arquitecto original de la persecución. Y entonces, en el 311, pasa algo completamente inesperado. Galerio, el gran perseguidor, ahora enfermo de muerte, publica un edicto de tolerancia. En un giro de los acontecimientos increíble, reconoce que la persecución fue un fracaso y, movido por lo que él llama misericordia, permite a los cristianos existir de nuevo. A cambio, les pide que oren a su Dios por el imperio. 2 años más tarde, en el 313, Constantino, que ya era dueño de Occidente, se reunió en Milán con Licinio, el Augusto de Oriente. Allí sellaron una alianza y acordaron no solo confirmar la tolerancia, sino también devolver a las iglesias todas las propiedades que les habían confiscado. Este acuerdo es lo que a menudo se conoce, aunque no sea del todo exacto, como el Edicto de Milán. El impacto fue inmediato y fue profundo. La persecución había terminado, para siempre. Las prisiones se vaciaron, y de ellas salieron multitudes de personas torturadas, mutiladas, pero que veían todo esto como una intervención divina. Con el tiempo, Constantino se convertiría en el único emperador, consolidando así esta nueva era de paz para los cristianos. Y con esto llegamos a la conclusión de nuestro análisis, que en realidad no es un final, sino el comienzo de un capítulo totalmente nuevo y mucho más complejo, porque la paz y el favor del emperador le presentaron a la Iglesia un montón de desafíos que nadie esperaba. A ver, es difícil exagerar la magnitud de este cambio. En muy poco tiempo, la comunidad cristiana pasó de ser un grupo perseguido, cuyos miembros se preparaban para morir por su fe, a ser un grupo que gozaba del apoyo y la simpatía del emperador. Y esto nos deja con las preguntas cruciales que plantea el autor. ¿Qué pasa cuando una fe de carpinteros, de pescadores, de esclavos, de repente se ve rodeada por todo el lujo y el poder de la corte imperial? ¿Será que aquellos que resistieron la tortura, los que se enfrentaron a las fieras, iban a sucumbir ahora a las tentaciones de la comodidad y el prestigio social? Estas son las preguntas que van a definir el siguiente capítulo, y quizá el más complejo en la historia del cristianismo.